En 2020, Vanillaware nos trajo posiblemente el juego más atípico de toda su trayectoria, con 13 Sentinels Aegis Rim. Después de una gran recepción en PlayStation 4, la obra más reciente de los creadores de Odin Sphere, Muramasa o Dragon's Crown, llega a Nintendo Switch con una adaptación que acerca la ciencia ficción anime a un nuevo público y en formato portátil. Pero, ¿qué tiene de especial la historia de los 13 Centinelas? Bueno, más que su historia, lo especial es la forma en que se nos muestra. Esta narrativa se centra en 13 estudiantes de instituto, que son reclutados para pilotar estas enormes máquinas de batalla y así detener a unos peculiares monstruos mecanizados que invaden la ciudad japonesa de Ashitaba en el año 1985. Esta premisa está clarísimamente pensada como una gran referencia y homenaje, no solo a las series de mechas y kaijus japonesas o a animes como Evangelion, sino a novelas y películas de ciencia ficción occidentales tipo Star Wars, Matrix, E.T., Terminator o La Guerra de los Mundos. Esto le resta originalidad, pero a cambio consigue crear un argumento con una identidad muy marcada, con personajes arquetípicos pero identificables, situaciones extrañas e interesantes y una progresión muy orgánica, que sin llegar a giros muy bruscos de guión, destapa poco a poco todos los misterios que esconde, aunque abusando un poco de los flashbacks para revelar estos datos. ¿Y cómo se consigue plasmar esto en el formato interactivo? Pues lo sabremos tras superar un extenso tutorial que nos introducirá tanto a las mecánicas jugables como a las motivaciones de los protagonistas, y que nos dará acceso a 3 modos de juego que podremos alternar con relativa libertad: el modo aventura, el modo batalla y el modo archivos, por lo que a continuación repasaremos cada una de estas partes donde reside todo el contenido de este videojuego. El modo aventura es el modo principal, que nos contará la historia particular de cada uno de los 13 elegidos a modo de novela visual en scroll lateral, ya sea dialogando con personajes o investigando los escenarios, en unas breves escenas donde haremos uso de un clásico inventario con el que interactuar de una forma bastante simple y guiada. Lo más interesante de este sistema es que en ciertos casos debemos repetir estos niveles utilizando nuestro inventario de partidas anteriores, dando pie a nuevas rutas narrativas y revelaciones, siendo esto necesario para que la historia progrese y dando naturalidad y sorpresa al mundo del juego, aunque con un ritmo algo lento en ocasiones. Adicionalmente, completar cada ruta nos recompensará con metachips, que sirven para el siguiente modo que os voy a hablar, las batallas. El modo batalla es el único que posee distintos niveles de dificultad y nos pone en la piel de los centinelas pilotando sus robots de combate para repeler el avance de hordas de kaijus que tienen como objetivo destruir la ciudad y llegar a un ordenador central que les permitirá conquistar todo el territorio a su alrededor. Para evitarlo, debemos elegir en cada misión a un equipo de máximo 6 mechas con roles específicos de movimiento, ataque y apoyo en pos de repeler la amenaza. Esta parte tiene claras pinceladas de RPG táctico, ya que debemos mover a nuestras unidades por un mapa de vista aérea con decenas de objetivos a los que atacar, y aunque los enemigos se mueven y atacan en tiempo real, cada centinela tiene una barra de tiempo que pausa la partida para seleccionar y efectuar sus acciones, haciéndolo similar a un sistema por turnos. Y si bien la dificultad estándar es asequible para un juego de este género, hay detalles que nos meten de lleno en estos combates por el destino del mundo, como los enemigos, que nos apretarán las tuercas tanto por sus mecánicas como por su cantidad, o la fragilidad de nuestros robots, que son muy vulnerables al estar expuestos a los ataques enemigos, además de contar con una reserva de energía limitada para realizar sus habilidades y que tarda en recargarse en circunstancias normales. Sin mencionar que si nuestra terminal es destruida o uno solo de nuestros pilotos muere, perderemos el combate automáticamente. Pero si al contrario logramos ganar, nuestros combatientes ganarán experiencia, además de metachips y puntos de misterio.
La experiencia permite subir estadísticas y desbloquear habilidades pasivas de cada personaje, mientras que los metachips los podremos gastar en mejorar tanto los mechas como nuestro ordenador central, ofreciéndonos nuevas herramientas a tener en cuenta en los combates. Estas mejoras destacan sobre todo en la versión de Switch, que rebalancea ciertas armas que eran muy útiles en la versión original e introduce algunas habilidades extra para cada héroe que abren posibilidades estratégicas interesantes en la híbrida de Nintendo. Finalmente, tenemos el modo archivos, que sirve como medio de consulta de toda la información presente en el juego, presentándonos una lista de todos los eventos que viven los personajes de forma cronológica, así como una enciclopedia de personajes, enemigos, localizaciones y términos de todas las historias de los 13 centinelas, con el detalle de que estos archivos se irán actualizando conforme avancemos en ellas, incluyendo de paso explicaciones que llenan vacíos argumentales en la historia principal. Esta información la conseguiremos ya sea terminando las rutas narrativas del modo aventura, completando objetivos secundarios en los combates del modo batalla, o bien gastando los puntos de misterio que ganamos en los mismos combates, que nos permiten acceder a más detalles del argumento según nuestra curiosidad, y nos incentivan a pasar por este modo con cierta asiduidad. Este es solo un ejemplo de cómo el avance en cada uno de estos modos está ligado al resto, ya que cada uno de ellos tiene relevancia a nivel narrativo, y hay diversos bloqueos que nos obligan a llegar a ciertos hitos en todos los modos para llegar al final del juego, que puede llevarnos perfectamente de 30 a 40 horas. Y eso sin contar el descubrir todos los archivos secretos, completar las batallas de la historia con el mejor desempeño posible, o una nueva zona de batalla que nos ofrecerá multitud de combates tácticos a modo de retos para los más expertos. El apartado visual es puro Vanillaware, volviendo a deleitarnos con su marcado estilo anime de óleo y acuarela para los escenarios y personajes, a la cual se suma una cualidad más bien rara en sus trabajos anteriores, la sobriedad. La fantasía y el colorido propios del estudio se ven eclipsados por entornos urbanos japoneses, casas, apartamentos, escuelas, trenes o edificios en construcción, habiendo variedad de entornos, pero también mucha reutilización de los mismos y dando más importancia a la iluminación, los elementos secundarios y el contexto de cada escena para generar ambientes distintos, incluso en los escenarios más futuristas, surreales o apocalípticos. Esto también se aplica en los combates del modo batalla, que no ofrecen un despliegue técnico mucho más espectacular de lo que estáis viendo ahora. Y para quienes se pregunten por las diferencias técnicas entre PS4 y Switch, puedo decir que se ha sacrificado algo de estabilidad, resolución y ciertos detalles visuales en esta última, por lo que más allá de algunas caídas puntuales de fotogramas, ambas versiones son enormemente similares en el apartado visual, aunque sí hay que destacar los problemas del control con stick, siendo muy sensible para una consola tan propensa al drifting como es Nintendo Switch, por lo que se recomienda usar la cruceta para las acciones que lo permitan. La música corre a cargo de Hitoshi Sakimoto, compositor de la mayoría de juegos del estudio, así como de Final Fantasy XII y de la saga Valkyria Chronicles, con composiciones mayormente ambientales para las escenas narrativas, pero con ritmos más pegadizos en las batallas, que mezclan con gran acierto temas instrumentales con tonos electrónicos y algunos temas cantados, formando un conjunto memorable en las escenas de acción. Si a esto le sumamos unos efectos sonoros realmente conseguidos y un doblaje completo al japonés, con seiyus muy reconocibles en el mundo del anime, pudiendo también elegir el inglés, tenemos en el sonido uno de los puntos más fuertes de esta aventura, que también dispone de textos en castellano. 13 Sentinels Aegis Rim es un curioso cóctel que aúna muchas de las virtudes reconocibles de su estudio, con nuevas ideas y mecánicas que, si bien por separado tienen margen de mejora, juntas hacen brillar a una narrativa pensada por y para ser vivida por el jugador, sin prisa pero sin pausa.
Es cierto que este ritmo lento y centrado en la lectura de diálogos constantes no es para todo el mundo, y que parte de su fuerza radica en que te impliques mecánicamente con todo lo que se te presente, tanto el conversar despreocupadamente con tus amigos después del instituto, como rotar a tus pilotos de mechas para que no queden agotados después de una ardua batalla, o investigar por tu cuenta algún detalle que te ha resultado curioso. Pero si estas mismas ideas llegasen a captar tu interés, este juego no deja nada al azar y te dará todas las herramientas que necesites para sumergirte en este universo de jóvenes con ganas de salvar el mundo.